Excelente cierre de semana, ya se va una semana más de agosto, ya casi los niños entran de vacaciones, así es de que aprovechen a divertirse con ellos, a sacarlos, a gastar energías, o quizá todavía algunos están en curso de verano. Entonces no hay pretextos, hay que hacer ejercicio o solita o solito o con tus bebés a un lado, ¿ok? Vamos a empezar con nuestro combo semanal, esas 4 técnicas que vimos durante el transcurso de la semana, donde fortalecimos y ganamos resistencia. Antes de explicarles cuáles fueron, le damos la bienvenida a Super Sandy, que quiero que sepan que es una super coach, es la mejor coach que hay y aparte es súper atleta. Hemos ganado algunas competencias, ¿verdad? Ok, bien. Ahora sí vamos a mostrarles nuestro calentamiento. Amigos, allá en el estudio también que sea un gran cierre de semana. Nosotros vamos a calentar todo el cuerpo. Llevamos las manos a los hombros y empezamos haciendo sencillos círculos hacia el frente. Al paso de 5 segundos vamos a cambiar el sentido, ¿ok? Cambio, vamos hacia atrás. Y después uno de los movimientos que más me gusta utilizar para preparar esa espina dorsal, ese centro, lumbares, core, es llevar los codos adentro, meter el abdomen, bajar la cabeza y después sacar el pecho, llevar los codos afuera. Con este movimiento ya activamos nuestro abdomen, nuestras lumbares, eso que le llamamos nuestro core. Estamos preparando nuestra espina dorsal, pues vamos a tener pesos muertos. Y al estar llevando los codos afuera y adentro, nuestros hombros, al llevar la cabeza abajo y arriba, nuestras cervicales. 5, 4, 3, 2, muy bien. Vamos a imitar el movimiento de peso muerto para preparar nuestra cadera, flexores de cadera y rodillas. Iniciamos el movimiento con la cadera hacia atrás, un pecho grande, suelta los brazos, cadera hacia atrás. Al final, flexiona las rodillas y llevas tus manos a los costados, a la mitad de la espinilla. Y regresas. Si te fijas en todo el movimiento, cuando vas bajando y llegas a la posición final, y de ahí cuando regresas a la posición inicial, en todo momento, la espalda está derechita. Es lo que quiero que cuides, ¿ok? Al frente y atrás. Bien, uno más. Voy abajo y atrás. Y el peso muerto es una de las técnicas más completas para fortalecer y donde utilizamos casi o más bien todos los músculos del cuerpo, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar ya con el entrenamiento donde vamos a durar 15 segundos en cada técnica. Vamos a utilizar 4 técnicas, 2 técnicas de fuerza, 2 técnicas de cardio. Vamos por nuestros implementos. Utiliza los mismos implementos que llevaste durante el transcurso de la semana, ya sea botellas de agua o algún objeto que pesara, puede ser un libro. Entonces, vámonos por la primera técnica que es un deadlift hammer to press. Entonces, llevo la cadera hacia atrás, 15 segundos, llegas a mitad de espinilla, regresas, mancuernas a los hombros y empujas hacia el techo, ¿ok? Todas las repeticiones que salgan en 15 segundos. Más que velocidad en esta técnica, quiero que cuides precisamente eso, tu postura, ¿ok? Una más, Andy, llevamos arriba, a los hombros y al piso. Ok, vamos a meterle, después de una técnica de fuerza, técnica de cardio, jumping jacks, venga. 15 segundos de jumping jacks. Aquí no vamos a descansar. En la semana estuvimos haciendo protocolos de 20 segundos por 10 segundos de descanso. Aquí son 15 segundos donde voy pasando de una técnica a la otra, ¿ok? 3, 2 y 1. Solamente el tiempo que te lleve para acomodarte. Pones tus mancuernas y después por debajo del ombligo, partiendo de esa plancha perfecta, saca tu objeto. Saca tu implemento, pues ese implemento te va a fortalecer. Te está dando fuerza en tu core, fuerza en tu abdomen y tonificando esos oblicuos. Obviamente la plancha nos ayuda también a tonificar, fortalecer nuestros brazos y nuestros hombros. Checa, ¿ok? 3, 2, al paso de esos 15 segundos nuevamente vamos arriba y la otra técnica de cardio son llevar los talones atrás, ¿ok? También 15 segundos. Nos quedan 5, 4, 3, 2 y 1. Créanme que ese minuto, si lo vivieron con nosotros, se siente. Y vamos a hacer 6 rounds, ¿ok? Entonces, si estás tomando nada más nota, créeme que cuando lo hagas lo vas a sentir. Pasó un minuto, aquí sí, como fue muy demandante, lo que quiero que hagas es que descanses 30 segundos. Entonces va a ser un minuto haciendo 15 segundos por técnica, esas 4 técnicas, al paso de ese minuto 30 segundos que ya pasaron, Sandy. Entonces vámonos a peso muerto, hammer to press.
Fortalecemos todo el cuerpo, ya te digo, peso muerto. No nada más trabajas tus glúteos, tus femorales y tu espalda baja, sino todos tus músculos por la tensión que requiere. Cuando haces el martillo, trabajas tus bíceps, empujas tus hombros. Gracias, Andy. Muy bien. Y después, como les decía, jumping jacks para disparar la frecuencia cardíaca, ganar resistencia, y la postura es simplemente estar derechita, derechito, sin encorvar tu espalda. Pasaron los 15 segundos y nos vamos a esa plancha perfecta de 15 segundos sacando la mancuerna por debajo de ti o pasándola por debajo. Sería un plank cross under, cualquier implemento, ¿ok? También hasta tu bebé lo puedes arrastrar ahí. Venga, ok, pasaron esos 15 segundos y cerramos con tu técnica de cardio. Acuérdate, en este caso elegimos talones atrás para disparar esa frecuencia cardíaca y estamos en esa combinación de darte fuerza, fortalecer todo tu cuerpo desde la base, que es el centro, tu core, hasta las extremidades, y después meterle una técnica cardio para aumentar tu capacidad pulmonar y cardiovascular. Y así cerramos la semana con ese gran combo semanal. Contigo estuvo Sandy Padilla, tu coach Memo Corral. Esto es En Forma. Amigos, como siempre, con toda la energía, mandamos de regreso a este gran equipo al estudio, lleno de mucha energía, pero sobre todo de mucho ánimo. Venga, excelente cierre de semana. Yo ando, ¿y tú?